Sí, sí, Georgie. Soy la única persona, no soy la única, a ver, te lo explico. Soy la única persona en el mundo que creo que lo ha descubierto. Existir ha existido siempre. Y se llega a él, puede llegar todo el mundo, al lenguaje antibabilónico. Y ahora con las redes es mucho más fácil, ¿eh? A mí me ayudó la red, Internet me ayudó a llegar al lenguaje antibabilónico, si no, no hubiera llegado nunca, a lo mejor, quizás, no lo sé. Probablemente sí, porque yo me di cuenta a través del hebreo. Yo me empecé a sacar muchas fotocopias en hebreo, con Nekudot, sin Nekudot, y cuando empecé a estudiarlo fue cuando, a través del papel, llegué a la conclusión de que pasaba algo que no era muy normal. Y por eso uní las letras. Y luego hubo una persona por aquí, por internet, cuando yo tenía mi antiguo canal de YouTube, que sin él saberlo, yo no sé quién fue, me habló de Israel, ¿no? Me dice Isra y luego él, y me lo separó. Y claro, yo ahí me quedé pensando. Digo, ya estaba yo estudiando hebreo. Dije, Ish es hombre. Ra es sol. Él es Dios. Digo, ese es el lenguaje antibabilónico. Es decir, Él es uno. Él es Dios. Él para nosotros, una vez que has abierto ese entendimiento, ya sabes que Él, en la Biblia, de hecho Él, en mi Biblia, que es católica, Él viene en mayúscula y con acento, con tilde, en la E. Y siempre que se habla de Él, que está hablando de Dios, cuando es un Él normal, no lo acentúa y no le pone en mayúscula. Pero cuando está hablando de Dios, lo acentúa y lo pone en mayúscula. Que luego me di cuenta que también venía de la palabra Elohim. Que la habían Elohim realmente es como dos, ¿no? Tiene dos sílabas. El y Elohim. Entonces, him es plural en hebreo. Entonces yo empecé a pensar, a cavilar y dije, aquí hay una conexión, hay una ramificación de todo esto. Me di cuenta a través del hebreo, pero en el latín, cuando yo estudiaba latín, ya empecé a sospechar cosas. Esto yo cuando era, bueno, pues estaba en el instituto, tendría yo pues 17 y 18 años. No se lo dije en 17. No se lo dije a mi profesor de latín, que por cierto en aquella época tuvimos uno en primero, que luego nos dio griego también en segundo. Me acuerdo, tenía un nombre muy raro, no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre muy majo. Pero no recuerdo el nombre de ese profesor. No le recuerdo. Porque Dionisio no era otro, pero bueno. Pero Dionisio era un nombre parecido a Dionisio, no me digas. Mis compañeras seguro que lo saben, se acuerdan de su nombre. Y luego estaba otro señor que vino, que creo que había estudiado en un seminario, tenía muchos problemas de visión, pero era un hombre maravilloso. Bueno, a mí me encantó como profesora, la gente, hubo de todo, pero a mí me gustó mucho como profesor. Y explicaba muy bien las cosas, yo entendía todas sus explicaciones de maravilla, o sea, se me daba fenomenal entender cuando salía ese hombre en la pizarra, a la pizarra, yo como que entendía muy bien las frases en latín, conectaba muy bien, y en mi propia cabeza empecé a pensar que había una conexión. Pero claro, como él decía, es que el latín, el castellano es la lengua derivada del latín y muchas lenguas provienen del latín, en la ramificación indoeuropea y entonces me empezaba a explicar y yo decía, claro, pues el origen, lo que yo estoy conectando es porque todo viene del latín. Y yo creí al final que todas mis conexiones creí eso en cierta medida. Y me di cuenta luego que no es del todo así. El latín es un idioma que nos explica el castellano muy bien, porque es una derivación, pero no es el origen. No es el origen. Y cuando estudié hebreo me di cuenta que era una lengua origen y que el castellano había cogido más del hebreo, sin saberlo, gráficamente, tenía más del hebreo, sobre todo a través del sonido, gráficamente no, porque la grafía es distinta, a través del sonido, ya que además el hebreo no tiene vocales, el hebreo solo tiene consonantes. Y me di cuenta que a través del sonido había cogido mucha grafía sonora, vamos a denominarlo así para entenderlo, del hebreo, el castellano. Y me quedé que casi me muero. Digo, pues por consiguiente el latín ha cogido muchísima más grafía sonora del propio hebreo. Y entonces a partir de ahí yo empecé a enlazar
Y claro, empecé a separar las palabras por sílabas. Y sobre todo en la Biblia, me ayudó muchísimo porque vi, por ejemplo, la palabra vitrocerámica, que ha sido una palabra que yo he hablado mucho de ella por lo que me sucedió. Sabía que ocultaba un mensaje. Claro, luego me di cuenta y dije, nosotros para representar a una persona fallecida o para representar a Dios, utilizamos una cruz. Y bueno, pues viendo la película Rey de Reyes, que yo además de pequeñita la veía muchísimo con mi madre, claro, una de las escenas de Rey de Reyes es Inri, que está el rey de Reyes, y entonces te ponen Inri arriba y te pone a Jesucristo en el medio, aquí al ladrón bueno y al ladrón malo. Y entonces te representa, claro, la cruz, ves que es una T. Dices 3 T seguidas, qué cosa más extraña, ¿no? Bueno, pero de ahí luego también conecté con los números, que es casual, ¿no? Por eso muchas veces dices, ¿y los números? ¿Qué simbología tienen? El 33 ninguno, porque no es mi número es el 777, 777, y la simbología del propio 777 tiene que ver con la propia cruz, bueno, con las 3 cruces. Con la cruz de Cristo en el centro, con la cruz del ladrón bueno y del ladrón malo. Y puedes decir, simbólicamente, ¿esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a la dualidad, que Cristo la vence porque está en el centro. Sabemos que en la dualidad existe el bien, que representaba el ladrón bueno, y existe el mal, que representaba el ladrón malo. Pero la cruz del centro, es decir, el propio Yeshua, hace que esa dualidad desaparezca y que la perfección se encuentre en la cruz del centro, ¿no? Entonces al final todo, bueno, eso es simbólico, eso no tiene que ver con las letras, y sí, porque a raíz de ver esa película fue cuando mi mente dijo, la T, la letra T, ¿no? Por eso cuando yo invité a todo el mundo a tomar un té, que nadie entendía por qué invitaba yo a la gente al té, pues lo invitaba por la cruz, ¿no? Para que pudieran acercarse a Dios. En lo bonito, ¿no?, del mundo, es decir, en la verdad. Y casualmente, en ese momento en que tomé un té, que no tomé té ninguno, no me gusta el té, es algo simbólico, me encontré con la dualidad, con gente buena y con gente mala. Y Jesús, Yeshua, que es la salvación, siempre vence, ¿no? Bueno, la dualidad existe en este mundo y Dios es el único que tiene el poder de la salvación. El té ya son más de las 3, ¿no? Dice la propia Alicia en el País de las Maravillas. Yo por eso siempre me gusta mucho, porque Alicia en el País de las Maravillas, que lo escribe, espérate, no recuerdo el nombre, ¿ves? Para esto viene bien el internet. ¿Quién escribe Alicia en el País de las Maravillas? Según BBC, hablamos de Las aventuras de Alicia en el País de las Lewis Maravillas, Carroll. o también conocido como Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, católico. Lewis Carroll, católico. ¿Veis? Es que Lewis Carroll, yo he leído sobre Lewis Carroll algo porque me gusta bastante Alicia en el País de las Maravillas. Dice Lewis Carroll, diácono, anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y religión anglicanismo. El anglicanismo es una religión derivada, que era lo que os contaba antes de Enrique VIII, no sé por qué canal lo he subido. Es una religión derivada del propio catolicismo. Entonces era anglicano lógico. Cuando él lleva a cabo Alicia en el País de las Maravillas, lo que está transmitiendo a los lectores de Alicia en el País de las Maravillas es el cristianismo. Es un libro fundamentado exactamente igual que, por ejemplo, estarían fundamentadas actualmente esta serie que están, a los que les gusta el manga, por ejemplo, es tan trascendental, que es Sailor Moon, ¿no? Que siempre se ha dicho que es crística, es una serie crística. Viene del propio cristianismo, lo cristológico. Puede que sea quizás la conexión que tiene tanto Alicia en el País de las Maravillas como Sailor Moon. Pero lo curioso de todo esto es que todo tiene una conexión, porque cuando nos dice ya son más de las 3, claro, yo cuando he hablado de mi tierra plana y hice mi reloj, mi conexión me llevaba a que las 3 era el este. De hecho, a la palabra le falta solo una R para simbolizar 3.
Diréis, el oeste también, bueno, el oeste también, pero el oeste te pone lo, que es como lo Ouroboros, ¿no? Y el este no, te pone dos es. La grafía es importante en todo esto, ¿eh? Tiene un significado interesante. Entonces todo nos lleva a un significado lógico, nos lleva a una conclusión muy lógica, y por eso yo cuando estudiaba el antibabilónico y a través del propio hebraico me di cuenta que todo tenía una conexión intrínseca, ¿eh? En todo, todo, todo. El té, yo invité al té, no, yo no invité al té me invitaron a mí, porque daros cuenta que la cruz, porque hablo del té, pues hablo de, porque yo desde muy chiquitita he sido invitada a tés. Una vez me invitaron aquí a tomar el té a la tetería. ¿Os acordáis de la tetería que había aquí en Fuenlabrada? Que yo no sé si sigue estando, creo que no. No ha pasado, ya llevo mucho tiempo que no paso. Te invitan a tomar el té, vamos a tomar un té en la tetería, ¿no? Y cuando a mí me regaló mi madre el libro que no conservo, de hecho, pues no sé qué pasaría con él, era un libro azul, de tapa azul, que ponía Alicia en el País de las Maravillas. Entonces yo veía siempre el reloj y veía el tiempo. Casualmente, aquí en Fuenlabrada, es que todo tiene una conexión y todo, absolutamente todo. Es como lo del ARN, ¿no? ARN mensajero, los obeliscos, los no sé qué, todo tiene una conexión. Entonces, cuando yo iba al Parque de la Paz, que se llama así, Parque de la Paz, yo entraba y veía que había un reloj, ¿no? En el suelo hay un reloj. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y luego había una estatua que simboliza es como está simbolizando una niña libre, ¿no? Me llamó mucho la atención también. Entonces empecé a estudiar mucho más en profundidad Alicia en el País de las Maravillas. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues Alicia me enseñó sobre los números, ¿vale? Alicia en el País de las Maravillas me enseñó a clasificar los números de alguna manera y empecé a entender ciertas cuestiones que no entendía. Y el hebreo me enseñó a clasificar las letras. Y el lenguaje antebabilónico es un lenguaje que yo llegué a la conclusión a través del estudio total de la palabra, del estudio total de la palabra. Y cuando yo cojo un párrafo de la Biblia en castellano, porque en hebreo, si tú coges la Tanaj en hebreo, vas a llegar a conclusiones tremendas, porque yo gracias al hebreo me di cuenta que el firmamento era una cosa y que el cielo era otra. ¿Comprendes? Por ejemplo, esto pasa mucho en el inglés, esto sí, en el inglés sabemos, por ejemplo, que heaven, el inglés tiene un heaven y tiene un sky físico y un heaven que es filosófico, y nosotros no, nosotros en castellano solo tenemos un cielo. Y cielo es cielo físico, cielo espiritual, cielo, ¿sabes? Pero llegué a la conclusión de que había un firmamento, ¿sabes? Que también tenemos esa palabra. Entonces pude divagar y comprender muchas cosas y a partir de ahí entré en las conexiones. ¿Cómo se llega a una conexión? Muy sencillo, la palabra pétalo, por ejemplo, ¿no? Pues ¿cómo llegamos a la conexión de pétalo? Pues es una P, la P ya hemos visto que es la palabra... Mira, lógicamente tienes que separar las sílabas. Es una P, ¿vale? Que sabemos que en hebreo no siempre lo vas a tener que identificar con el hebreo, ¿vale? Pero sabemos que la palabra P viene del hebreo, la palabra ta viene del egipcio, esa es otra, el egipcio, que también lo estudié, de ahí viene la palabra tatatita, por ejemplo. Una película que me hizo estudiar a mí el egipcio y que tuve cierta conexión con el mundo con la egiptología, fue la de Cleopatra, reina de Egipto. Entonces tenía una ama que se llamaba Tatatita. Entonces a partir de ahí comprendí que Tatatita era aquí, porque ella siempre decía Tatatita, Tatatita, ¿sabes? Como llamándola, como diciendo ven aquí. Entonces yo dije la palabra ta es aquí y ahora. Y lo, ¿no? Lo es un no. En hebreo creo que es lo. Voy a mirarlo, de todas maneras no me quiero equivocar. Sí, la palabra lo es no en hebreo, ¿vale? Es una lamej y una ain. Entonces, la palabra lo es no. Entonces, claro, cuando vemos una alef, perdón, que he dicho yo una ain, ya decía yo, me quedo ahí bloqueada, digo no. Una lamej y una alef, eso, lo. Una lamej y una alef. Entonces, el P, es que la in es distinta, la in es como una Y, ¿vale?
Entonces, la Lamed y la Aleph es una Aleph. Básicamente, entonces, pétalo. Pues si P es boca, palabra, todo lo que tiene que ver con, bueno, con lo que es la boca, básicamente. Ta es aquí, que viene del egipcio. Luego tienes que saber a qué estamos haciendo referencia. Y lo sabemos que es una negación. Pues el pétalo lo que nos dice es que aquí no hay boca. ¿Un pétalo puede hablar? No. Si tú, por ejemplo, arrancas un pétalo, le estás arrancando de su propia boca. Porque dirás, ¿y cuál es la boca del pétalo? ¿Por dónde crece el pétalo? ¿Qué es esa cosita redonda que tiene el pétalo, ¿vale? Que es, claro, una margarita, esto en una margarita se ve muy bien. Entonces, la palabra pétalo en realidad, ¿qué significa? Aquí no hay boca, aquí no hay palabra, aquí no hay... Un pétalo no te va a hablar nunca, ¿no? Pues eso es el pétalo. Cuando el lenguaje antibabilónico, ¿cómo era el lenguaje antibabilónico? ¿No? Dirás, y entonces el origen, pues el origen era, aquí no hay boca. Y lo decían, y eso era el pétalo. Esto no tiene palabra, no puede hablar. Y entonces era el origen, ¿no? Entonces a lo mejor cogían un pétalo y en vez de decir el pétalo decían lo que no tiene boca. Porque si te das cuenta, cuando nacemos, espera, que es que se me acaba el tiempo, un momento.